Bueno, ayer teníamos jornada 8M, Día Internacional de la Mujer, conmemoración que estuvimos hablando, conversando, analizando, les contábamos sobre esta marcha y queremos continuar con esta materia porque las mujeres son parte importante de nuestra sociedad. Lamentablemente durante mucho tiempo, desde el seudónimo, mirando desde fuera, a pesar de que eran protagonistas y son protagonistas de esto, pero no reconociéndoles ese trabajo. Por eso Luis Amendrael, nuestro arquitecto, quiere reconocer el trabajo de las mujeres arquitectas que tanto han hecho también por nuestro país. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, conversar sobre estas pioneras de la construcción, pioneras de la modernidad, que trabajaron efectivamente en otra época, trabajaron en un mundo totalmente diferente al que conocemos hoy, lleno de problemas acentuados por el machismo, y que además abrieron camino y que formaron un patrimonio arquitectónico que hoy en día podemos conocer y valorar. Hoy las mujeres en la construcción haciendo de todo. Bueno, hoy día tenemos más construcciones que nunca y vemos cómo ya cuando la hora de almuerzo están compartiendo los trabajadores afuera o en los lugares de almuerzo, hay cada vez más mujeres participando. Pero ¿por qué en la arquitectura no entendiendo de que no es una pega in situ, no es una pega ahí que tienen que estar en una obra, sino que tiene que ver más con la creación, el diseño? ¿Por qué estaba tan cerrado a las mujeres la arquitectura? Bueno, hay que considerar que por mucho tiempo el ingreso de la mujer a la universidad en general estuvo totalmente condicionado por dogmas, por cánones que hoy en día podríamos considerar realmente ridículos. O sea, que en nuestro país en 1877, gracias al decreto Munátegui, se permite a las mujeres ingresar a la universidad, pero eso no estuvo exento de polémicas. O sea, muchas mujeres asistieron a la universidad acompañadas de sus madres para evitar cualquier tipo de problemas, pifias, etcétera. Y de algún modo la inserción de la mujer en el sistema universitario fue un proceso gradual, lento, y que estuvo también relacionado con procesos globales que tienen que ver con la emancipación de la mujer y cómo podía estar en otros espacios más allá del tema doméstico, estar en la casa y subyugada a las decisiones de su pareja o de su padre, principalmente, toda la familia en general. ¿Con quién vamos a comenzar, querido Luis? Vamos a comenzar con una mujer bien especial, que ella nació en Santiago de Chile, pero vivió su vida en Estados Unidos. Vamos a hablar de nuestra primera arquitecta, y en realidad ella no vivió en nuestro país. Como les digo, nació en Santiago, su padre por motivos económicos vuelve a Estados Unidos. Estamos hablando de Sophia Hayden Bennett, que fue la primera arquitecta titulada del MIT en Estados Unidos, una de las más prestigiosas instituciones universitarias. Sophia Hayden Bennett nació en Santiago, se tituló en 1890 del MIT, y ella realizó un primer edificio que se ve ahí en la imagen, que es el Women's Building, el edificio de las mujeres, que fue parte de la gran exposición colombiana. Ella no siguió trabajando posteriormente, tuvo una carrera muy, digámoslo así, mermada por los condicionamientos de ser mujer, no fue tomada en serio, le costó muchísimo abrir el camino, pero abrió también una oportunidad para más mujeres en Estados Unidos. Sophia Hayden Bennett vale la pena recordarla, porque si bien ella ejerció en Estados Unidos, nació en Santiago de Chile y fue un personaje importante que hoy en día está comenzando a ser valorado después de tanto tiempo. Como una de las primeras mujeres en Estados Unidos que decidió seguir el camino de la arquitectura en el MIT, pero que además tuvo que, digamos, afrontarse todas las condiciones y el machismo imperante en aquel entonces. Claro, me imagino que si en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo era complicado que la mujer estudiase arquitectura, me imagino en nuestro país, pues, claro, el doble, el triple más complicado. O sea, en Latinoamérica y más en nuestro país. Sí, bueno, hay que entender el contexto chileno, ¿cierto? Somos parte, tenemos toda esta, digamos, visión machista que sigue estando presente, para qué decir, el patriarcado está presente en cada esquina, pero lo interesante de entender estos procesos es ver cómo ciertas mujeres abrieron camino en la medicina, en leyes, incluso en ingeniería, pero la arquitectura de algún modo permaneció como una carrera estrictamente masculina, considerando el hecho de que el primer curso de arquitectura partió en 1849 y ya hacia el año 1900 habían varias escuelas de arquitectura, la Universidad de Chile, la Católica, pero aún así no ingresaban las mujeres en nuestro país a estudiar arquitectura. Pero esa situación cambió en la década del 20, cuando algunas mujeres ya ingresan, como estamos viendo en esas fotografías, a los talleres de la Universidad de Chile,
Algunas de ellas no terminaron, porque dejaron la carrera, se casaron, etcétera, pero una de ellas, que vemos a la derecha, es Dora Reader Snake, quien se transformó en 1930 en la primera arquitecta chilena, que fue destacado en la prensa, destacado en los medios de comunicación, y que pasa la historia como nuestra primera arquitecta. Oye, las pintas, algunos con humita, otros con corbata. Hacía frío, parece el día de la foto. Pero qué pena eso, finalmente, que muchas de estas mujeres que intentaban con todo lo complicado que significa entrar a la universidad, por lo que nos comentas tú, que tengan que haber dejado las carreras, a ver, porque se casaban. O sea, claro. De hecho, hay una historia bien especial que una vez leí por ahí, que la esposa del presidente Gabriel González Videla, Rosa Markman, ex primera dama, ella quiso estudiar arquitectura, pero su papá no la dejó. En una carrera femenina, no era una carrera para arquitectas, por lo tanto era una carrera muy masculina. Por lo tanto, historias como esas se repetían también muchas veces. Muchas mujeres que no pudieron estudiar no solamente arquitectura, sino alguna carrera universitaria principalmente, por la presión familiar o de sus esposos o parejas. sí, bueno, guardando las proporciones, por supuesto, pero hace hasta una generación atrás nada más también existía un peso familiar por las carreras. No es que tú tienes que estudiar la carrera de tu papá, tú tienes que estudiar una carrera que te dé plata. ¿Cómo vas a estudiar para ser profesor? No, te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a estudiar periodismo si te vas a morir de hambre? ¿Cómo vas a estudiar danza? ¿Cómo? O sea, todavía hay una... Bueno, por eso vuelvo a insistir, yo creo que hace una generación atrás había una presión para estudiar ciertas carreras que te daban más recursos o que te daban más estatus, y vuelvo a insistir, guardando las proporciones por lo que significa obviamente el tema de las carreras que eran consideradas para hombres y otras para mujeres. Hoy día eso afortunadamente se ha roto, pero sigamos conociendo más casos. No, claro, totalmente. Eso ya, bueno, yo sí creo que de algún modo sigue estando presente en otra, una escala distinta y en un contexto totalmente diferente. Hoy en día nosotros cuestionamos, nosotros criticamos, podemos opinar al respecto. O sea, es bien interesante también comprender lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 30 con el movimiento feminista, que estaba ya presente y que estaba surgiendo. Hay que entender que la sociedad en general cambió desde el año 1900, todos los movimientos sufragistas que existieron en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que ocurre en Europa también, por supuesto, todo tiene una relación directa también con los procesos derivados de la revolución industrial, los sindicatos, claro, los movimientos obreros. Claro. Y en ese sentido, en nuestro país aparece el MENCH, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que tuvo como gran líder a Elena Cafarena, que vemos a la derecha, grandes mujeres como Laura Roddick, que fue la que diseñó la ficha del MENCH. Estamos hablando de un grupo de mujeres que claramente redefine la posición de la mujer en la sociedad. Mira. Ellas, claro, eran profesionales, pero pudieron también alzar la voz. Sí. Es decir, que la mujer también tiene derechos, también tiene posibilidades de entrar a la universidad, estudiar y al mismo tiempo también trabajar. O sea, hay una conjunción de diferentes variables que también y que generan cambios. Recordemos que en 1934 la mujer puede votar en nuestro país. Puede votar en elecciones municipales y después el 49 en elecciones presidenciales. Entonces son caminos que se van abriendo paulatinamente y las mujeres están titulando. Dora Reader fue la primera mujer arquitecta en 1930, pero después siguen más chiquillas en las décadas del 30, en 1936, 37, 38. Sí, y Luis, ¿sabes que, jóvenes, sí, es que estaba analizando el logo que está aquí arribita mío, el concepto que querían transmitir, básicamente, porque para demostrar que quien llevaba la bandera y se estaba memorizando era una mujer, además de hacerle el pelo largo, lo hacían con una guagua. O sea, para demostrar que en esa época el sinónimo o el símbolo de ser mujer era el ser mamá. No sé si me entiendes, si me entiendes la analogía. Hoy día eso no va. O sea, ese logo, no sé si sería cuestionado o no, pero no es necesario poner una mujer con una guagua para decir que es mujer y que tiene derechos, ¿no? La verdad, ese es un tema bien que yo diría que daría para una conversación muy larga. En ese tiempo también hay que entender que estaba la mujer obrera, o sea, la mujer obrera que eran en algunos casos madres solteras, que tenían que lidiar con el tema de la casa y estar también criando niños y tener que ir a trabajar también. Pero lo que voy... Entonces... Pero lo que voy es que en esa imagen están demostrando que el sinónimo de ser mujer es ser mamá. Hoy día es un tema que no va de la mano el ser mujer y el ser mamá. O sea, puede ser mujer sin ser mamá, en el fondo.
No, A absolutamente. eso Hoy en voy, día, menos mal, tenemos a una eso voy. postura en la cual la obligación ya no existe ese comentario tan peyorativo que yo varias veces escuché también de que si una mujer no es madre, no es nada. Algo terrible que hoy en día de verdad es condenado y con justa razón. O sea, cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, cada cual es libre de hacer lo que estime conveniente con su propia existencia, por lo tanto ya no estamos en esa época de empezar de condenar, juzgar o tener una visión tan prejuiciosa de las decisiones Claro. de las mujeres, por Y, supuesto que no. y eso es lo que me Y en llama la esa atención. época, ¿hmm? Eso es lo que me llama la atención de ese logo. Absolutamente. Y bueno, hubo diversas manifestaciones y todas relacionadas también con diferentes escritos, por ejemplo, varios ensayos que hablan de la mujer obrera, que hablan de la mujer en el arte, de la condición de ser madre en esos tiempos tan difíciles. Pensemos que la década del 30 estábamos viviendo los empates de la crisis del 29. Claro, Chile estaba en una económica, crisis económica gigantesca, mundial. las salitreras se estaban cerrando, Claro. por lo tanto, la condición de la mujer obrera, la madre soltera, la mujer que también no estaba instruida. Ojo, recordemos que muchas mujeres ni siquiera podían acceder a una educación primaria, básica. Por lo tanto, todos esos temas comenzaban a ser estudiados, comenzaban a ser también denunciados. Ojo, destaquemos la Sociedad de Ilustración de la Mujer, cuya sede estuvo aquí en Tucapel con Carrera, al lado de la Sociedad Lorenzo Arenas, en la cual se brindaban espacios para las mujeres para que pudiesen aprender a leer, aprender las operaciones básicas, instruirse en el arte, instruirse en ciencia, y muchas de esas mujeres también eran madres o también eran mujeres que querían seguir adelante y tener algún futuro mucho más próspero. Sí, Y la oye, educación fue parte fundamental de aquello. y a propósito de Elena Cafarena, ¿algo tenía de la línea Cafarena de panty, de calcetines? ¿Alguna Sí, herencia tenía eso? hay una relación ahí, es una familia, digamos, sí, Ya. Y ella hay una fue la relación bandera de directa. lucha de esa época. Claro, fue una de las tantas mujeres. Está Elena Cafarena, pero también estaba Laura Roddig. Laura Roddig, que fue la que diseñó, ella fue pedagoga, fue artista visual, fue escultora también, por supuesto. Ella fue muy importante en el desarrollo también artístico y la imagen que emanaba también el MEMCH. Sus trabajos fueron de verdad icónicos y quiero mandar un saludo muy grande a la historiadora del arte y curadora Gloria Cortés Aliaga, del Bellas Artes, que ella se encargó también de hacer una exposición notable de Laura Roddig, rescatando su obra y trayendo piezas de España, de México, de Ya. todas partes para rendirle un homenaje a esta mujer tan importante. Mira, hay en todas partes menos en Chile. Bueno, si uno nunca es profeta en su tierra, lamentablemente. Siempre las personas son reconocidas afuera y acá en nuestro país, no sé, o pasa algo, o fallecen y son reconocidas. ¿Qué pasó con Luz Sobrino, por ejemplo? ¿Qué tan Luz Sobrino, marcada fue sí, su presencia en nuestra región? Luz Sobrino fue una arquitecta excepcional. Ella partió su carrera en Isla Negra, haciendo unas casas para un fondo que después pasó a manos de Pablo Neruda. Isla Es Negra, qué lindo. interesante toda su obra arquitectónica, bastante compleja, extensa. Estamos hablando que trabajó desde las décadas del 40 hasta la década de los 90. Aquí en la zona desarrolló más de 200 obras que van desde edificios de departamentos, casas, comercio, etcétera. Dirigente gremial, artista visual, por supuesto, también trabajó en escultura, en pintura. Ella siempre aprendió diversas técnicas. Ella fue parte de diferentes procesos también de la construcción de la ciudad, desde lo que corresponde a la reconstrucción post-terremoto del 39 hasta ya otros sucesos como por ejemplo la creación del Colegio de Arquitectos, donde ella fue dirigente y trabajó por supuesto también incluso durante la dictadura cuando se suprimieron los colegios de arquitectos y ella fue parte de lo que correspondió a la restitución de los colegios profesionales a principios de los 80. También fue luchadora por los derechos humanos en los años 70 y de algún modo se podemos considerarla como una de las arquitectas más importantes de nuestro país, que trabajó sin parar y que construyó de una manera increíble y sus obras están presentes todavía. Obras como el edificio que ocupó el Hotel Bio Bio, la Iglesia Bautista, una gran cantidad de edificios de departamentos en calle San Martín, Ahí vemos uno. casas en barrio Chillancito, en todas partes. ¿Mm? Ahí estamos viendo la de San Martino, ¿no? Sí, justamente en San Martín con Paicaví, abajo de la placa, otra en Barros Arana. Ahí tenemos esa placa, de hecho, que es parte de un edificio de la diagonal Pedro Aguirre Cerda. En la diagonal entre San Martín y Cochrane hay un edificio donde está el consulado de Alemania y ahí justamente todo ese edificio es obra de la arquitecta Luz Sobrino, además de muchas otras obras en sectores desde Chillancito hasta el sector próximo a la Plaza Cruz, muy cerca de la Plaza Cóndel también hay obras de ella. Y si vamos destapando todo, nos damos cuenta que de verdad la producción arquitectónica de ella fue notable. Y tenemos otras imágenes también pues, de sus trabajos. Sí,
Sí, Esa, a ver. aquí podemos ver otras, exactamente, otras manifestaciones de ella. A la izquierda un edificio en Barros Arana, Barros. al centro uno en San Martín. Sí, parece que es San Martín igual. Es San Martín, pasadito a Aníbal Pinto, y a lo último, donde está a la derecha, un edificio que está en la esquina del pasaje Portales con Barros Arana. Un edificio muy importante que era donde ella tenía su oficina también. Ah, mira. Sí, ese no lo tengo en mi retina, pero los otros dos sí. Y son obras que son parte del cotidiano. Además, ella, estamos hablando en un contexto post-terremoto del 39, ok, llegan muchos arquitectos jóvenes a la zona. Hay que recordar que Luz Sobrino era de acá de la zona. Ella es de Chihuayante. La familia Sobrino se estableció en Chihuayante y ella fue a estudiar arquitectura en la Universidad de Chile y se titula junto a varias otras arquitectas que también, por supuesto, fueron protagonistas de esta nueva era en las ciudades. No, notable su trabajo que hasta hoy dura porque también son trabajos bien hechos. Han aguantado el paso del tiempo, los terremotos, los movimientos, en fin. Y eso habla también bien de la calidad de arquitecta y de la construcción en sí también, que requería bastantes lucas. Sigamos revisando. Ahí tenemos. Tenemos a otra arquitecta, María Cristina Suazo, quien estudió también en la Universidad de Chile. Se titula casi en paralelo con Luz Sobrino. Aquí a la izquierda tenemos una fotografía cortesía del Facebook, el reportero patrimonial de Los Ángeles. Y es muy interesante la obra de María Cristina Suazo porque ella trabajó en Concepción un tiempo, hace obras para la Escuela Industrial, actual Universidad del Biobío, el edificio Gantes, algunos edificios de bodega y almacenaje, son parte de su legado, pero también ella después, bueno, se traslada a Los Ángeles, ¿ok? Y en Los Ángeles ella hace muchas obras, restaura iglesias, proyecta iglesias, trabaja con la dirección de obras y hace este edificio del Hotel Mariscal Alcázar, que es un ícono de la arquitectura moderna de la ciudad de Los Ángeles y que todavía sufrió muchos daños con el terremoto del 2010, pero fue remodelado y hoy en día se puede apreciar, bueno, se mantiene bastante su volumen original y que es parte también de esta nueva arquitectura que se construye después del terremoto del 39, de los años 40 y 50, que es bastante llamativa, más a una ciudad como Los Ángeles, que vivió esa modernización, al igual que Chillán, digamos. Así que hay una similitud ahí en términos de cómo se exploró esta nueva arquitectura. Sí, Estaba cambiando todo. y tremendo como iba incluyendo todo, porque estamos hablando, bueno, comercio abajo, departamentos arriba, y este espacio que deja ahí como un cuadro al medio, no sé si estará eso todavía, pero me imagino pensado en poder poner publicidad, hoy día pensado en poner arte, o sea, igual Sí. piensan en un todo. Claro, ahí estaba el letrero del hotel. Ahí estaba el letrero del hotel. Ahí decía Hotel Mariscal Alcázar. Pero pensando en la publicidad en el fondo, o sea, igual dándole un espacio a eso, reconociendo que es importante para poder obtener recursos para el edificio, pero además darle un toque. Po. Absolutamente, sí. Sí, vamos a, bueno, estamos rezando Los Ángeles, vamos a Chillán, porque aquí estamos Ah, Chillán. en una cuadra también que tiene varias, casi pleno centro de Chillán, que tiene varias casas iguales. Exactamente, aquí, bueno, Chillán, al igual que Los Ángeles y al igual que Concepción, vivió esta experiencia de la modernidad después del terremoto del 39. Aquí destacamos a la arquitecta Berta Cifuentes, que se trasladó también a Chillán, todo este contexto de remodelación y reconstrucción de la ciudad después de la catástrofe. Ella se trasladó junto a su esposo, el arquitecto Eduardo Torres, y juntos desarrollan una obra bastante interesante. Nos encontramos con el edificio Rocchetti, por ejemplo, que es bastante un notable, que es una cosa, ¿cómo decirlo? Que es una arquitectura que podemos considerar quizás de otro mundo, pero también podemos hablar de otras obras más sencillas como la Casa Cilindro, que está muy cerca de lo que actualmente es el Mall de Chillán, que es una obras más atroces, diría yo, de las chillanejas. ¿Sí? La Casa Cilindro todavía está, es una casa muy especial que de algún modo podemos ver en ella una definición de lo que fue este momento arquitectónico de esta modernidad llena de curvas, llena de cilindros, de exploraciones geométricas que están en las calles de Chillán, que es uno de los sellos de su paisaje urbano y arquitectónico, que es realmente notable, que hacen que Chillán sea una capital moderna en nuestro país también, y que sea hoy en día aún considerado uno de los patrimonios más importantes de la región del Ñuble y del país, por supuesto. Mucha luz debe haber aquí en ese espacio redondo. Sí.
¿no? En algunos casos hay casas muy iluminadas, en algunos casos, algunas casas tuvieron que ser modificadas por el tema de los techos planos o cosas de ese tipo, pero es bien llamativa las formas que van apareciendo después del terremoto del 39 y cómo estas mujeres también se insertan en este proceso. Luz Sobrino, Cristina Suazo, Berta Cifuentes, todas fueron parte de esta modernidad que afectó Vamos a la con Inés ciudad. Frey, para conocer también su trabajo, su obra y de ella. Otra más también, justamente de estas arquitectas tituladas hasta 1939, 1937, 38, 39. Inés Frey, compañera de Luz Sobrino, también llegó a la zona afectada por el terremoto, llegó en compañía de su esposo Santiago Aguirre del Canto. Inés Frey, a diferencia de las otras arquitectas, ella fue mucho más allá con respecto a una exploración y experimentación, combinando diferentes formas, haciendo edificios con departamentos triples o cuádruples incluso, si podemos inventar el concepto, haciendo obras que son de verdad, que lamentablemente están modificadas, pero que fueron innovadoras totalmente, como el Teatro Esplanade, actual Discoteca Habana, y que además, eso era un cine, para que la gente, quien pase por ahí en Barros Arana, en La Habana, era un cine, el Teatro Esplanade, conocido también como Astor, y que tenía la singularidad de tener esa fachada que vemos a la derecha en esa imagen, que es como una especie de grilla, como una parrilla, que era la fachada del edificio, totalmente liviana y acristalada. A la izquierda vemos una escultura hecha por la escultora Ana Lagarrigue, que que usó de modelo al arquitecto Inés Frey. Y esa escultura se encuentra en el Museo Parque Pedro Enrío Sañartu, yendo hacia la desembocadura. Si alguien quiere conocer la escultura y conocer a Inés Frey, puede ir justamente al museo y ver esta obra esculpida en piedra, la cual se usó de modelo al arquitecta. Revisemos más obras de ella. Una de ellas tiene que ver con un mausoleo, ¿verdad? El del medio. Sí, justamente aquí tenemos 3 obras de ella: la Galería Irazábal, que está en calle Barros Arana, entre Rengo y Caupolicán, que es una obra notable que tenía el Cine Cervantes al fondo, y un montón de oficinas y espacios unidos por estas escaleras y plataformas que cruzan una con la otra, etc. En el centro tenemos el mausoleo de la familia Claramunt, que está en el Cementerio General de Concepción, que es una obra bastante interesante que cada vez que voy con estudiantes lo encuentran parecido a un reactor nuclear o algo por el estilo. Es una obra muy, muy interesante desde un punto de vista plástico. Hecha la Casa Merino, la casa del señor Rolando Merino, que está ubicada en calle Aníbal Pinto, llegando a Cochrane, una casa que todavía que está en muy buen estado, cuidado muchísimo, y que es parte también de este portafolio arquitectónico, pero totalmente experimental, con una idea geométrica detrás notable y una manera de entender la arquitectura y la modernidad también sin límites. Ay, se nos pegó, parece ahí el internet de Luis cuando estábamos revisando ahí las imágenes de Inés Frey, obras que también se mantienen hasta el día de hoy. Luis, también tenemos invitación para participar de algunas actividades, especialmente el fin de semana. Sí, bueno, el espacio de hoy decidimos hablar principalmente de las pioneras, o sea, de hablar de Luz Sobrino, Inés Frey, Cristina Suazo y Berta Cifuentes, que fueron las primeras para aquí a la zona. Después, en los años 50 y 60, hubo otras más: Angelita García Foré, González de Grote, Betty Fishman, y otras, Rosa Aparicio, y otras arquitectas que también dejaron su huella. Pero este domingo a las 11 de la mañana nos vamos a juntar para hacer una caminata por el centro de Concepción, reconociendo las obras de estas arquitectas, tanto de las pioneras como también de las que dejaron su huella en las décadas del 50 y 60. La semana pasada tuvimos nuestra primera caminata, que fue un éxito, así que la decidimos repetir este fin de semana, el domingo, así que pueden escribir, pueden mandar un mensaje interno y poder de algún modo compartir este conocimiento que vale la pena conocer, porque la historia de las mujeres arquitectas está presente, es parte de nuestro patrimonio arquitectónico, y vale la pena recordar historias de quienes trabajaron en estos edificios, lo que tuvieron que enfrentarse y entender estos procesos globales que también afectaron la arquitectura y la identidad chilena, por supuesto. Hay que ir con buenas zapatillas para caminar. Exacto. Vamos a caminar bastante. Gracias, Luis. Un abrazo. Claro que sí. Nos queda, sí, claro nos queda uno del homenaje, una fotografía también que queremos compartir, un homenaje que quieren hacer. Sí, cortito, que hace unos días falleció la arquitecta María Cristina Alvarado, arquitecta que dejó una huella muy, muy importante en Chillán Viejo, en prácticamente la región de Ñubles, realizando trabajos en Bulnes, Camino a Pinto. Fue una arquitecta que además trabajó codo a codo con el Colegio de Arquitectos, fue parte de
la delegación, ella trabajó con Roberto Goicolea, hizo muchas cosas en su vasta trayectoria, así que un saludo muy grande a la familia, al arquitecto Rodrigo García Alvarado también, colega, compañero de la Universidad del Bío Bío, y mucha fuerza a la familia también, y recordar esta arquitecta que dejó también una huella muy importante en nuestra querida región de Ñuble. Sí, abrazos para su familia, sin duda, y abrazos para ti, Luis, también, por estar acá con nosotros nuevamente. Sí. Súper, sí, así que nos vemos el domingo también a toda la gente en esta caminata. Nos vemos, Muchas Luis. gracias. Chao, chao. Ahí estaba Luis de Almendrade, nuestro arquitecto, bueno, recordándonos a las arquitectas que son parte de nuestra historia a propósito de este 8